Bueno, la justicia rechazó el acuerdo conciliatorio que la Polar había alcanzado con la Fundación Chile Ciudadano y la multitienda debido a que estaría condicionado a un aumento de capital. Para saber cómo afecta esto a los accionistas minoritarios, estamos con su abogada, que los representa justamente, Bárbara Salinas. Hola Bárbara, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en la Mañana Informativa. Bienvenida. Hola Carla, buenos días, muchas gracias. Bueno, ayer estábamos medios confundidos en un comienzo, cuando nos tomaba esta noticia por sorpresa, pensando en que esta decisión de la justicia se refería al acuerdo entre la Polar y el CERNAC. El CERNAC ha dicho que no es así y que esto solo se refiere al acuerdo entre la Polar y Chile Ciudadano. ¿Cómo ven desde el punto de vista de los accionistas minoritarios esta acción de la justicia ayer y el precedente que podría sentar para el otro acuerdo conciliatorio, que sí es el que conocimos públicamente, el de la Polar con el CERNAC, de los 15.000 pesos, que beneficiaría a casi 1 millón de personas? A ver, sin duda lo que ocurrió ayer no es positivo desde el punto de vista que una de las grandes contingencias, siempre lo hemos señalado, son precisamente todas estas demandas colectivas que tienen una incidencia en la viabilidad de la compañía para efectos del aumento de capital. Pero por otro lado es efectivo que en realidad este rechazo de la justicia dice relación exclusivamente con el acuerdo entre los representados de Tomás Fabres y no tiene ningún alcance respecto al acuerdo que ya se anunció la semana pasada, que tiene que ver con la compañía La Polar y el CERNAC. En ese sentido, porque justamente ese acuerdo entre el CERNAC y la Polar todavía no ha sido revisado por la justicia, pero uno podría decir, ya conocemos más o menos la mirada, por lo menos que aplicó ayer el tribunal, diciendo que uno de los argumentos para rechazar este acuerdo conciliatorio entre Tomás Fabres y la Polar era que esto dependía de capitales futuros, de flujos que están por venir y que por tanto no había seguridad. En el caso del acuerdo con el CERNAC pasaría lo mismo, también está sustentado en flujos futuros y un aumento de capital que está por venir. ¿No podría ponerse en riesgo entonces también ese acuerdo conciliatorio? A ver, yo creo que es lógico entender, o es dable por lo menos suponer, que el tribunal actuaría con el mismo criterio respecto de este punto en específico, pero yo creo que aquí se van a generar acuerdos entre el tribunal, el CERNAC y la nueva administración. En tanto, hay que aplicar también un criterio de realidad, Carla, porque en definitiva la Polar no puede asumir un compromiso de pago si no es por la vía del aumento de capital. Por lo tanto, aquí lo que se trata y la intención clara de ambas partes, y me refiero tanto al CERNAC como la Polar, es efectivamente compensar a aquellos consumidores que han sido perjudicados, y la única vía de hacerlo es precisamente teniendo en consideración este aumento de capital. De lo contrario sería asumir un compromiso que no se podría cumplir y carece de toda seriedad, y me parece a mí que es claro que el espíritu tanto del CERNAC y del Ministerio de Economía por una parte y por otro lado por la nueva administración es precisamente dar cumplimiento y cerrar este capítulo y en definitiva poder seguir el camino trazado por la nueva administración, que es llevar adelante a la compañía. O sea, ustedes van a apoyar este aumento de capital. Por supuesto. Como junta accionista. Por supuesto, nosotros estamos con un apoyo muy férreo al aumento de capital. Nosotros, este aumento se va, o la aprobación del aumento tiene fecha el 11 de junio próximo, y nosotros estamos, o los accionistas minoritarios en este caso, están apoyando tanto la nueva administración como el aumento de capital, porque es muy sencilla la razón. Aquí la única vía de pretender que la compañía subsista es precisamente logrando y concretando ese aumento de capital. Oiga, ¿y cuánta plata se necesita para poder salvar la Polar y también para poder pagar este acuerdo compensatorio, por lo menos el de los 15.000 pesos, que creemos va a llegar a buen puerto? A ver, lo que pasa es que lo que se ha mencionado públicamente se habla alrededor de una cifra cercana a los 248, 240 millones de dólares. Y en ese sentido hay que separar un poco las cosas, porque la Polar, y así lo ha declarado en el hecho esencial que elevó a la superintendencia, hay una parte de los dineros destinados a compensar a los consumidores que ya está provisionada, por lo tanto no altera los estados financieros, y por otro lado el resto del dinero se obtiene precisamente del aumento de capital que se espera concretar el 11 de junio. ¿Es un escenario posible que no se llegue a un acuerdo conciliatorio? O sea, desde el punto de vista, digamos, objetivo, siempre es un escenario posible, pero nosotros tenemos mucha confianza en que acá los ánimos han sido sumamente claros, tanto de parte, insisto, del CERNAC como de la nueva administración. Yo creo que hay que hacerle ver al tribunal, efectivamente, que acá hay una voluntad cierta y seria, digamos, de compensar a los consumidores, y yo insisto, la única vía es a través del aumento de capital. Por lo tanto, no se puede, desde ese punto de vista, rechazar una eventual aprobación del convenio judicial porque está sujeta a esta condición suspensiva. A mí me parece que hay que aplicar un criterio de realidad y tener a la vista la voluntad de las partes, que ha sido bastante clara. Otro de los criterios que aplicaba ayer la jueza del primer juzgado era que en el fondo aquí no se estaban respetando o protegiendo todos los derechos del consumidor, porque este acuerdo conciliatorio de Tomás Fabres con la Polar no le dejaba alternativa a la gente para buscar su propia vía judicial, tal vez, u
su otra medida compensatoria paralela a este acuerdo al que ellos habrían llegado. ¿Debiese resguardarse en este acuerdo del CERNAC con la Polar la posibilidad de que la gente pueda eventualmente seguir buscando otro tipo de solución? Porque no está conforme con ese acuerdo. No, absolutamente. Y si uno compara ambos acuerdos, existe una diferencia notoria entre uno y otro. El acuerdo con el CERNAC es sumamente claro en términos de que este acuerdo no obsta a los derechos que tiene cada consumidor de o bien hacerse parte o bien reservarse sus derechos, y en definitiva, si no quieren concurrir a este acuerdo, que no lo hagan y puedan seguir sus acciones por vías independientes. Por lo tanto, desde ese punto de vista me parece que están más que resguardados los derechos de los consumidores, a diferencia del acuerdo que se tenía con Tomás Fabres, donde sí efectivamente existía una renuncia a todas las acciones por parte de sus representados en este acuerdo. Oye, desde la Junta Accionista, ¿qué lectura hacen de toda esta mediaticidad que ha tenido el caso y principalmente el ministro Longueira, que apareció hace una semana anunciando el acuerdo compensatorio? ¿Les molesta? ¿Es correcto de parte de un ministro de Estado anunciar él una compensación con una empresa? Bueno, para los accionistas minoritarios, a ver, hay que entender que lo esencial es la continuidad de la compañía. Desde ese punto de vista, ¿Y eso está asegurado, o no? Y eso hay que verlo. Nosotros esperamos que sí. Con el acuerdo conciliatorio sí. Con el acuerdo conciliatorio sí, y con la aprobación del aumento de capital y la concreción de dicho aumento también. Y desde ese punto de vista nos parece pertinente que la intervención del ministro de Economía, en tanto es el titular y bajo su cartera se encuentra el CERNAC, que es el principal demandante en este caso. Yo creo que en ese sentido el gobierno ha tenido una visión país, digamos, y así lo ha señalado, y ha entendido finalmente de que este es un problema social. Nosotros en algún minuto fuimos sumamente críticos respecto a la actuación del CERNAC desde el punto de vista de que sentíamos que no se estaba abordando este problema bajo una mirada más global, y afortunadamente hoy día sentimos que sí es así, porque se ha tenido en consideración la situación de los 7.000 u 8.000 trabajadores de la Polar, y se ha tenido en cuenta especialmente los accionistas minoritarios, porque acá, por favor, no nos olvidemos, las principales víctimas siguen siendo los accionistas minoritarios, que todavía no han recibido compensación o indemnización alguna. Ya vamos a hablar de esas indemnizaciones que podrían recibir los accionistas, o cuáles son los requerimientos que ellos tienen, los accionistas minoritarios, que fueron obviamente muy vulnerados con este caso. Pero mi pregunta es, desde el punto de vista de la compensación a los consumidores, ¿cuál es el mejor escenario para los accionistas minoritarios? Yo me imagino que debe ser que este acuerdo conciliatorio entre el CERNAC y la Polar prospere, y que prospere para la mayor cantidad de gente, y que la mayor cantidad de gente posible acepte esta medida de compensación y no busque una vía judicial alternativa. Sin duda, y por eso nos alegramos tanto la semana pasada cuando se hizo este gran anuncio, porque efectivamente se trata de un acuerdo histórico. Siempre lo hemos señalado así: la gran piedra en el zapato que tiene la compañía La Polar para efectos de tener una tranquilidad financiera y una viabilidad son precisamente estas acciones colectivas. Por lo tanto, en la manera que estas acciones se vayan zanjando, en este caso por la vía de un acuerdo compensatorio con el CERNAC y con La Polar, el escenario se torna bastante más claro y mucho más seguro para efectos de que la compañía continúe. Recordemos que los accionistas siguen siendo propietarios de La Polar. Por lo tanto, lejos del interés de ellos está que la compañía caiga en una situación de quiebra, en un escenario tan digamos, oscuro como la quiebra. Oiga, ¿y esta compensación está sujeta de alguna manera a la vía judicial que va por otro carril o no? Porque eso puede provocar que suban o bajen las acciones y por lo tanto suban o bajen los ingresos que tiene la compañía. A ver, lo que pasa es que la compensación por una cuestión de ley, digamos, de acuerdo a la ley de protección al consumidor, necesariamente tiene que ser aprobada por el tribunal. Por lo tanto, nosotros esperamos y nosotros estimamos y creemos que sí, la nueva administración va a hacer todo su esfuerzo junto con el CERNAC de llegar a un grado de convencimiento en el tribunal, en el sentido de que aquí hay una cuestión de realidad y una cuestión clara. No se puede obviar el hecho de que efectivamente está este acuerdo sujeto a esta condición suspensiva de la aprobación del aumento de capital. No existe otra manera. De suerte tal de que si el tribunal es rígido en ese sentido, lo que vamos a tener como resultado sencillamente va a ser que no van a haber compensaciones, los consumidores repactados o afectados no van a tener ningún tipo de indemnización y la compañía se va a ver en un riesgo serio de quiebra. Oiga, y en términos prácticos, Sí. ¿la gente que fue repactada, que se vio envuelta en este caso, sigue yendo a La Polar o dejó de ser cliente de la tienda? Bueno, yo no estoy tan al día, digamos, con la nueva administración, pero lo que yo me ha tocado ver personalmente, porque por ahí paso cerca de la Polar, de uno de los locales, y yo veo que la gente va. Entiendo que las ventas no han bajado en términos sustanciales, por lo tanto, siento que todavía hay confianza en el mercado. Yo creo que la Polar tiene trazado un plan de negocios que lo pudimos observar nosotros en la Junta Ordinaria, donde hay un plan de expansión, donde hay un programa serio bajo esta nueva administración que pretende y espera que en definitiva esta compañía salga a flote. Bárbara, lo comentábamos fuera de cámara, yo no sé si tú estás tan al tanto, pero hoy día en la mañana el ministro
ministro de Economía, Pablo Longueira, decía que en realidad Tomás Fabre aquí ha actuado como un particular, que ni siquiera actúa como parte de esta causa la Fundación Chile Ciudadano. Y desde el punto de los accionistas minoritarios, yo tengo la impresión de que es bastante bueno el que haya caído este acuerdo solo en un sentido, que es que Tomás Fabres estaba pidiendo 800 millones de pesos que la misma empresa tenía que pagar como costas, digamos, como lo que él ha tenido que invertir para defender a la gente repactada. ¿Cuál ha sido el rol de Fabres? Porque hoy día la verdad lo dejó como bien desprestigiable mañana el ministro de Economía. Sí, yo creo que es claro la situación de Tomás Fabres, no es una situación en la que personalmente a mí me gustaría estar. Yo creo que tiene que ver más bien con un poco de soberbia bajo la cual él ha llevado a cabo estas negociaciones. Recordemos que por lo demás, él, si bien es cierto, representa un número importante de consumidores, tampoco es el mayor. Sí, porque ahí había una confusión también, porque al comienzo uno pensaba que él representaba casi millón de repactados y después decían que estaba en torno a los 1.500. Sí, no son más de 1.500 consumidores. Y desde ese punto de vista, efectivamente, si uno mira la sentencia del tribunal, aquí Tomás Fabres comparece personalmente en representación de esta cantidad de consumidores y además tiene la calidad de procurador común. Y de ahí también surge una crítica del tribunal que está plasmada en esta resolución, donde se señala que Tomás Fabres no se ha ajustado a los requerimientos esenciales que tiene un procurador común, que dice relación más bien con respetar la voluntad de todas las partes de las cuales él representa. Y en ese sentido también se cuelga un poco la postura del CONADECUS también, que señala que no se ha sentido representado, que no ha sido consultado, y respecto a lo cual yo solamente disiento en el sentido de que a él le parece que las compensaciones son bastante mínimas. A mí me parece muy por el contrario, que es un acuerdo bastante justo. Por último, Bárbara, ¿con qué plazo están trabajando ustedes? ¿Cuándo la gente que fue repactada unilateralmente va a obtener algún beneficio? ¿Los 15.000 pesos, mercadería, algo que diga, bueno, me están compensando por este fraude? Bueno, yo entiendo que de acuerdo y conforme a estos, valga la redundancia, acuerdos que se han pactado y especialmente con el CERNAC, esto está sujeto a 3 condiciones que todos conocemos: la aprobación por parte del tribunal, la aprobación por parte de la Junta de Creadores y el aumento de capital. Y en ese sentido el aumento de capital tiene una fecha máxima de aprobación del 31 de octubre, yo creo que va a ser con mayor anticipación, ya existe la citación a la Junta Extraordinaria el día 11, por lo tanto, sin duda que en los próximos meses este gran acuerdo, porque efectivamente es un gran acuerdo, va a ser una realidad para todos los consumidores y van a poder recibir estos beneficios. Para Navidad. Antes de Navidad, esperemos. Bárbara, para finalizar, porque lo decíamos, hemos visto toda la lista de las compensaciones a los consumidores. ¿Qué pasa con las compensaciones a los accionistas minoritarios que también perdieron mucha plata a raíz de este fraude en la Polar? Bueno, nosotros tenemos un camino bastante más largo. En ese sentido hay que señalar que desafortunadamente los accionistas minoritarios no tienen una institución como sí lo tienen los consumidores que los represente en estas instancias, salvo lo que uno puede hacer humildemente como abogado, como profesional. Pero nosotros estamos en un camino bastante más largo, necesitamos entablar demandas civiles y eso va a requerir de bastante más tiempo, pero estamos esperanzados en que podamos obtener buenos resultados, que nos parece por lo demás de lo más justo. Bien, pero vamos a quedar pendientes a ambas cosas, a lo que pase con los consumidores, también a los accionistas minoritarios y ver en definitiva si se concreta o no el acuerdo conciliatorio entre el CERNAC y la Polar, que para ustedes también es muy importante. De todas maneras. Bien, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Un buen día. Igualmente.